Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a nuestro sexto taller vocacional en preparación ética. El día de hoy nos convoca a hablar sobre salud y alimentos, como probablemente pudieron ver en nuestras redes sociales. Vamos a dar inicio a este taller hoy ya con un cambio de hora, mucho más cerca de las fiestas patrias. Vamos a terminar de día, a diferencia de otros talleres. Y quisiera invitar, antes de comenzar, a los invitados que nos acompañan el día de hoy a que puedan activar sus cámaras para que nuestros estudiantes los puedan ver y los puedan conocer. Antes de comenzar de lleno, quisiera recordar a todos quienes nos acompañan que nos compartan en sus redes sociales. Ustedes saben que Preparación Ética ha podido llegar a todo el país, tenemos estudiantes de todo el país, a través de lo útil que ha sido redes sociales, a través de las redes sociales. Es por eso que siempre les recordamos que nos compartan en sus redes. Si alguno de ustedes todavía no está suscrito al canal de YouTube, hágalo. Todo el material que estamos produciendo y que estamos generando está en nuestro canal de YouTube. Preparación ética. Para quienes nos acompañan y son nuestros estudiantes, quizás ya lo han oído. Si alguno de ustedes es un invitado, siéntase absolutamente bienvenido a Preparación Ética, nuestro preuniversitario. ¿Qué es preparación ética? En lo accesorio, un preo online gratuito. En lo fundamental, conciencia, conocimiento y reflexión. Y es en ese contexto que hoy estamos aquí. No solo queremos que ustedes se capaciten y estudien y revisen las materias relacionadas a la prueba de transición. Queremos que lo hagan increíble, pero también queremos colaborar con ustedes en los otros procesos. En este taller en particular, en este ciclo de talleres que hemos conformado en el proceso de la elección vocacional. Como les decía al comienzo, estamos en nuestro sexto taller, el día de hoy particularmente, con la área de la salud y los alimentos. Estamos ya con aproximadamente 60 invitados, así que sean todos bienvenidos. Quisiera comentarles que el día de hoy, para hablar de salud y alimentos, nos acompañan 3 invitados quienes nos van a dar su testimonio y desde su experiencia nos van a comentar cómo es esto de estudiar o trabajar en un área de las ciencias de la salud y de los alimentos. Nos acompaña el día de hoy Emily Valenzuela, quien es estudiante de tercer año de nutrición y dietética en la Universidad Mayor en la sede de Santiago. Ella actualmente se estudia en la sede de Santiago, no obstante nos cuenta en su pequeña reseña que es de Rancagua, así que Emily no solo nos va a dar el testimonio de lo que es estudiar en salud y alimentos, sino que además cómo es esto de repente cambiarnos de nuestra ciudad de origen en busca de la carrera que nos gusta y nos motiva. También nos acompaña Cecia Urra, quien es terapeuta ocupacional de la Universidad Andrés Bello del Campus Concepción. Y actualmente está trabajando en el CEFAM de San Ignacio, en la nueva región de Ñuble, en el programa de rehabilitación física comunitaria. Además nos acompaña Nicolás, quien es médico cirujano de la Universidad de los Andes. Él está realizando actualmente su especialidad en anestesiología en la Universidad de Valparaíso. Además, actualmente se encuentra como residente en UCI COVID del mismo recinto. Estos 3 profesionales, desde la nutrición, desde la terapia ocupacional y desde la medicina, nos van a entregar su testimonio, información y van a responder por ahí algunas de nuestras preguntas sobre lo que es dedicarse a la salud y a los alimentos. Antes de darles el paso y que ellos sean los protagonistas de esta jornada, quisiera recordarles algunas pistas para orientar la elección vocacional. Es muy probable que alguno de ustedes se encuentre confundido o confundida respecto de su elección. Para ello, es importante recordar los siguientes pasos. Los test vocacionales nos ayudan a saber más o menos hacia dónde puede ir nuestra vocación o hacia dónde pueden ir ciertas áreas de interés. Además, es sugerible y recomendable revisar perfiles. En las páginas de las instituciones de educación superior vamos a encontrar perfiles de estudiante y de egreso que nos dan algunas pistas de qué es más o menos ser un estudiante de dicha casa de estudio. Asistir a charlas como lo están haciendo ahora, perfecto. Aumentar la información que tenemos de las carreras a través de la lectura, a través de las preguntas y a través de instancias como esta.
Además, es súper importante obtener información de primera mano, hablar con profesionales. Y en Preparación Ética estamos comprometidos por eso, y es por esto que estos ciclos vocacionales no son solamente la psicóloga hablando y hablando de vocación, sino que son los invitados, los que han vivido la salud y los alimentos, en este caso, quienes nos van a contar su testimonio. Algo que siempre es bueno recordar, que en Chile existen 3 formas de acceder a la educación superior. Vamos a encontrar las universidades, los institutos profesionales y los centros de formación técnica. Hoy vamos a hablar de un área, el área de la salud y los alimentos. Vamos a encontrar distintas carreras y distintos títulos técnicos vinculados a estas áreas, las cuales pueden encontrar en distintas casas de estudio. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de áreas? Hay muchas carreras. El conocimiento es muy amplio. Tratamos de agruparlas. En Preparación Ética hicimos algunas divisiones de las carreras para poder generar los talleres. Las universidades hacen algo parecido. A esto le denominan facultades. Entonces es probable que cuando ustedes busquen en internet se encuentren con la facultad de. La división que nosotros hicimos no es una división universal, no es que en todos lados sea igual. Hay universidades donde las carreras están agrupadas de una forma, universidades donde las carreras están agrupadas de otras. Pero sí es importante saber que existen áreas afines, carreras que se parecen, se relacionan, trabajan juntas o tienen algo en común. En este caso, nuestra invitación fue agrupar áreas de la salud y los alimentos. Existen distintas carreras vinculadas a la salud y a los alimentos. Tenemos, por ejemplo, enfermería, medicina, nutrición, kinesiología, fonoaudiología, terapia ocupacional, entre muchas otras. El día de hoy nos vamos a acercar a esta área a través de la experiencia de estudiante de nutrición, terapeuta ocupacional y un médico. Pero ya me salgo de la parte en que yo hablo y hablo más y doy el paso a nuestros invitados. Así que voy a dejar de compartir pantalla para que les puedan conocer y sean ellos quienes pasen al protagonismo de hoy. Así que quisiera invitarles a que comencemos al tiro nomás nuestra conversación, que comencemos también las informaciones que vamos a poder entregar, y me gustaría pedirles que lo hiciéramos en el siguiente orden, para quizás no atropellarnos unos a otros con el micrófono. Me gustaría que lo hiciéramos así: Emily, Cecia y Nicolás. Entonces, para comenzar, Emily, nuestra estudiante de nutrición, muchas gracias por acompañarnos. Me encantaría que te presentaras desde tus palabras y nos cuentes qué es esto de la nutrición, ser estudiante de nutrición y dietética. Bueno, hola a todos. Gracias por la invitación primeramente al preuniversitario. Creo que es una gran instancia para saber la vocación y para saber de primera mano cuáles son las carreras que se van a impartir. Bueno, yo soy estudiante de nutrición de tercer año de la Universidad Mayor. Actualmente vivo en Santiago, pero soy de Rancagua. Bueno, para mí no fue fácil de primera elegir una carrera, porque ustedes se van a topar de que hay muchas carreras que a veces uno dice, hay solo 3 y después se topa de que hay muchas áreas en las que uno puede trabajar. Y a mí me pasó eso. Yo de primera quería estudiar otra cosa que era obstetricia, pero después, yendo más adentro de lo que era la carrera que estoy estudiando actualmente, me enamoré. Literalmente me enamoré de mi carrera. Hay muchas áreas que yo desconocía, que yo pensaba es solo hacer una consulta o trabajar en un hospital, y hay muchas áreas de las que uno se tiene que especializar, que puede trabajar en casinos, hospitales, consultas, en muchas cosas que uno no se imaginaba, y yo tampoco me lo imaginaba. Bueno, estudiar nutrición ha sido un desafío, porque no es una carrera fácil. Es una carrera que tiene muchas áreas y hay que trabajar completamente todos los días para aprenderse tal vez dato antropométrico, alimento, qué contiene cada alimento, qué hace cada alimento en su cuerpo. Y no, de verdad que estoy muy maravillada con lo que estudio. Y lo otro, que hay que tenerle mucho amor a lo que uno va a estudiar. Eso yo creo que es lo primero.
antes que todo es tener el amor hacia lo que uno quiere, porque independiente de que del dinero que uno vaya a ganar, es el fin con el que uno después va a vivir, que tal vez ustedes quieren ayudar a la gente, quieren, no sé, trabajar ayudando de otra forma en sociología, en derecho, pero más que nada, y lo primero que tienen que tener es como el amor a lo que van a trabajar y lo que van a estudiar. Muchas gracias, Emily. Yo quiero comentarle a nuestros invitados que nosotros tuvimos un primer taller en el cual no hubo invitados, sino que hablamos de vocación. Y muchos de nuestros estudiantes nos decían, yo no tengo idea qué estudiar, me siento confundido, enredado. Y qué importante es lo que dice Emily, cuando ella dice que al comienzo había pensado en otra carrera, y luego aumentó su información y que hoy le encanta lo que estudia. Lo que decíamos en talleres anteriores, podemos estar confundidos de vez en cuando con la carrera, pero qué útil es identificar un área de interés y así hacer que todo este universo de carreras que encontramos se vaya encaminando un poco más. Así como Emily dice, me encanta mi carrera, esperamos ayudarles con estos talleres a que cuando ustedes ingresen a la educación superior, digan en un par de años más, me encanta mi carrera, es nuestro deseo colaborar con la mayor información posible. No tenemos la verdad, hablamos desde nuestra experiencia, pero sabemos que hablar con profesionales, obtener información de primera mano es importante antes de la elección. Sí. Cecia, dime, Emily. Que la verdad, como tú dices, yo fui una de esas que tenía muchas carreras. Tenía periodismo, área de la salud y enlistarme en la Marina. Entonces, después uno tiene que ir ordenándose e ir viendo cada área. Yo fui pasando por cada área, visitando y instruyéndome lo que quería. Pero eso es lo que quería acotar. Muchas gracias, Emily. Y qué interesante también escuchar estudiantes de las áreas, porque yo he de reconocer que después cuando uno egresa, a veces uno ya se le olvida un poco cómo era esta sensación de cuarto medio y Emily la tiene mucho más fresquita que nosotros, así que muchas gracias también por tu testimonio. Cecia, en tu caso, nos encantaría que te pudieras presentar y nos cuentes qué es esto de la terapia ocupacional y dedicarse a ella. Bueno, mi nombre es Cecia, soy terapeuta ocupacional. Llevo egresada 3 años de la Universidad Andrés Bello en Concepción. Yo vivo actualmente en Chillán y trabajo en el CESFAM San Ignacio, en un pueblito que queda aproximadamente a media hora, 20 minutos de acá de Chillán. ¿Ya? Intentaba recordar más o menos cómo fue mi proceso y siento que fue como un flashback, así algo muy, muy rapidito. Y a mí me pasó algo súper extraño en cuarto medio, porque a mí siempre me hubiera gustado, o sea, en ese tiempo decía, me hubiera gustado tener la elección de estudiar algo de salud, pero yo odiaba todo lo que fuera aguja y sangre. Entonces tenía un listado enorme y lo iba descartando. Ya, medicina, no, enfermería, no. Ya, en el fondo iba descartando, y las únicas carreras similares era kinesiología y fonoaudiología que yo conocía hasta ese momento, y no me gustaba ninguna de las dos. ¿Ya? Bueno, en ese momento también veía que al menos acá igual estaban como colapsadas. Entonces, la otra carrera que me gustaba y que no tenía nada que ver era ingeniería civil en construcción. Entonces yo desde primero medio hasta cuarto medio, mi opción era ingeniería en construcción. Tuve los 2 últimos años especializándome en el tema matemático, todo lo que era álgebra, ya ni me acuerdo en realidad, pero todo lo matemático, físico y químico yo estaba. No tenía muy poco de biología, todo, entonces fue un poquitito extraño. Y los últimos 3 meses antes de dar la PSU, me acuerdo que mi prima que es enfermera me dijo, oye Cecia, está esta carrera en Concepción que es nueva, no sé si te tinca, yo te veo ahí en esa área. Empecé a averiguar, justo en ese tiempo también dio que estaban dando la Teletón y presentaban hartos terapeutas ocupacionales hablando sobre la carrera, y hice como un flash así. Los últimos 3 meses fue como, esto es lo que me gusta. Entonces, todos me miraban así como extraño porque me había preparado para ingeniería civil en construcción. En matemáticas me iba súper bien y me decían, pero ¿cómo? Si tú no estás preparada, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a nivelar? Ya, yo dije, bueno, en el momento lo veré, pero
quería terapia ocupacional. De hecho, la primera opción fue terapia ocupacional y todas las demás, ingeniería en construcción civil. Y quedé en terapia ocupacional, así que en el fondo no me arrepiento para nada de lo que estudié. Siento que va muy de la mano con mis capacidades humanas, como innatas de mí, como que vamos de la mano, ¿ya? Porque como es una carrera de salud, tenemos que tener buen tacto para trabajar con las personas. Y varios preguntan, ¿qué es terapia ocupacional? Bueno, allá iba yo también. Ya, para allá voy. Ya, terapia ocupacional es una carrera que trabaja principalmente en el área de rehabilitación, ¿ya? Rehabilitación tenemos varias áreas, rehabilitación psicosocial, rehabilitación física y de salud mental, ¿ya? Más o menos nosotros nos enfocamos a llevar a las personas a un proceso para que se vuelvan a insertar y por el contexto en que estamos en la sociedad. En el caso mío, como trabajo en rehabilitación física, siempre me llegan usuarios, pacientes con fracturas, con accidentes automovilísticos que quedan con alguna secuela, accidentes vasculares que quedan con un daño importante a nivel físico, y junto, en el caso mío, trabajo con kinesiólogo y fonoaudiólogo, vemos e intentamos trabajar lo más posible entre los tres, que ese paciente pueda volver a la actividad que hacía. ¿Ya? Siempre nos preguntan cuál es la diferencia del terapeuta del kinesiólogo, porque hacemos trabajos bastante similares. El kinesiólogo trabaja la función. Tenemos un paciente parapléjico que no puede caminar, lo más que hace el kine es que vuelva a tener la función de caminar, pero lo que hace el terapeuta se enfoca en la ocupación. ¿Qué pasa después que aprende a caminar? El paciente dice, ya, yo quiero trabajar, pero el puesto de trabajo no está habilitado para una persona en esa condición, ya, yo tengo que intervenir al usuario, al trabajo, a la familia, adaptándolo tanto a él como alrededor, para que él pueda producir lo más que pueda en base a sus necesidades. Entonces, en primera instancia está el kinesiólogo, y nosotros vamos como a la función de la vida cotidiana, a la ocupación. Eso es como a grandes rasgos. Muchas gracias, Cecia, por estar atenta al chat también, y nos quedó clarísimo. Desde el chat agradece mucho tu explicación. La verdad, cuando yo entré a estudiar en la universidad, psicología, yo no sabía de la existencia de terapia ocupacional. Qué importante lo que dice Cecia, que al parecer en ese tiempo era una carrera nueva, hoy ya quizás está un poco más conocida, pero qué importante es ampliar la información que tenemos sobre las carreras. Quisiera también que pudiésemos escuchar a Nicolás, que él se pudiera presentar y que nos cuente de qué trata medicina y en particular su experiencia. Nicolás. Hola, bueno, primero agradecer la invitación a esta instancia, saludar también a los chiquillos, y no los puedo ver, pero en sus casas les mando un saludo. Yo me llamo Nicolás Meli, soy médico, trabajo actualmente en la UCI del Hospital Van Buren, en la región de Valparaíso. Mi experiencia o cosas que les pueda contar en realidad, básicamente mencionar respecto a mi fase de elección, cuando estuve en la posición de ustedes. Yo tampoco tenía claro qué es lo que quería estudiar. A muchas personas que entran a estudiar medicina les pasa que son como el nerd del curso, el que le va bien todos los ramos, entonces les puede ser más difícil elegir qué es lo que quieren hacer porque sienten que les puede interesar distintas áreas. Y a mí me pasaba un poco eso también, que no sabía bien qué es lo que quería hacer. De hecho, pensaba en muchas opciones desde ingeniería, derecho, medicina, que no tenían nada que ver la una con la otra. Y finalmente lo decidí muy encima del examen, de la prueba, y cuando ya tuve los resultados fue como, ok, lo voy a hacer. Y no resultó para nada digamos, un arrepentimiento, sino que al contrario, descubrí un área que era muy versátil. Yo creo que la ventaja que tiene medicina es que es tremendamente amplia en el rango de opciones que te ofrece para poder desenvolverte a futuro. Tanto así que el área a la que yo me estoy dedicando ahora, que es anestesia, es de las áreas más invasivas dentro de la medicina. O sea, fuera de elegir lo que era más sencillo o más simple, me fui inclinando incluso por lo que era más de hacer procedimientos, de involucrarme en al contrario de lo que decía Cecia, en mi especialidad es de full aguja, full pinchar, hacer todo lo contrario. Entonces, es interesante cómo se producen
los distintos intereses en el fondo. Y medicina te ofrece un poco esa diversidad entre si quieres participar siendo cirujano, si quieres ser dermatólogo, si quieres ser alguien que vea solo pacientes en la consulta o quieres dedicarte a investigación. Va a haber espacio un poco para todas esas áreas. Eso básicamente creo que es lo que les puedo contar al principio. Muchas gracias, Nicolás. Vamos a ir profundizando después más a través de preguntas en un poco más de la experiencia de nuestros invitados, pero rescato algo que señala Emily, Cecia y Nicolás, y que de repente uno no sabe cuando está en cuarto medio. Están las carreras, pero cada carrera también es un mundo en sí misma. Entonces, escogemos un área, esas áreas no es que estén encerradas, casi siempre se dan la mano con otras áreas. La semana pasada hablábamos con gente que se dedicaba a farmacia. ¿Tiene relación con salud? Por supuesto que sí. Nos vamos a ir relacionando, pero a la vez esto es como un caleidoscopio. Nos vamos acercando y la carrera tiene áreas en sí misma. Cecia señalaba que existen distintas áreas de especialización. Nicolás nos indicaba que él se dedica a la parte de anestesia, pero que existen otras áreas de especialidad. Emily algo también nos señalaba respecto de la posibilidad de trabajar en consultas, de trabajar en casinos, de trabajar en CEFAM. Cada área tiene especializaciones. Nuestra invitación es que no solo investiguen sobre la carrera, sino que es importante también que puedan revisar las distintas áreas de especialización. Eso era algo que al menos yo en cuarto medio no sabía. Y tomando esto de yo en cuarto medio, que no pasó hace tanto, pero ya pasó hace harto, a mi pesar, quisiera invitarles a viajar a cuarto medio y a que nos pongamos en los zapatos de quienes nos están escuchando y pensemos, ¿qué era lo que queríamos estudiar en cuarto medio? Que algo ya nos contaron ustedes. ¿Y cómo es que llegaron a la carrera que decidieron estudiar? Cuando dijeron sí, en ese momento yo dije voy a estudiar esto. Emily, en tu caso. Bueno, yo, principio de cuarto medio, me quería meter a la Marina. Me encanta mucho el área del ejército y todo eso. Pero después dije, no es lo mío. Sí, a mí me encanta mucho tratar a la gente, me encanta tratar a las personas enfermas y poder ayudarla, aunque sea con un poquito, con el granito de arena que uno tenga. Y mi hermana es matrona, entonces ella desde que empezó su carrera, ella siempre como que me iba inculcando la matronería. Entonces me enamoré un poco de obstetricia y puericultura, y más de la neonatología. Entonces ya estaba súper flash de que iba para allá mi camino, de que iba a ser obstetricia sí o sí, y me pasó que en la PSU me puse muy nerviosa porque justo me tocó en una sede que era justo mi liceo, y los examinadores era justo mi profe jefe del liceo. Entonces más me puse nerviosa. Me tocó todo como en casa, literalmente. Y no alcancé el puntaje obstetricia. Literal habían subido mucho. Pero igual el día de las postulaciones estaba con mi hermana y yo hace un tiempo atrás, yo siempre estuve muy ligada al deporte, voleibol, danza y gimnasio. Entonces comencé como un tiempito atrás a buscar buena alimentación, qué es lo que me trae mejor, tipo de ejercicio. Entonces en esa mi hermana me dice, ¿por qué no estudias nutrición si hace tiempo tú estás muy ligada a eso? Muy preocupada de lo que comes, muy preocupada de lo qué es lo bueno, qué es lo malo, de cocinar, porque en nutrición hay que cocinar. Yo he cocinado mucho estos 3 años, y dije ya, pues, empecé a averiguar y ahí postulé. Era mi primera opción obstetricia y segunda opción nutrición. Y ya, me llamaron, quedé en nutrición. Y me acuerdo que mi papá me dice, si quieres te das el año. Y yo no quería igual darme el año, igual decía, sí, igual puede ser nutrición si estoy muy ligada y muy metida en este mundo. Entonces me dijo, ya, partamos a matricularte o a averiguar cómo es la carrera. Y ese día de la matrícula fui a averiguar cómo era mi carrera. Y en ese momento de matricularse, fue como, ya papá, quiero esto. Y ahí me ligué al mundo de la nutrición. Como que literalmente me lancé al mundo de la nutrición. ¿Qué estudié? Estoy estudiando nutrición, estoy en tercer año de nutrición en la U Mayor. Ahí para el que preguntó. Pero, ¿qué?
Nadie. No, respecto de lo que dice Emily, yo quisiera destacar 3 cosas en particular que me parecen súper útiles como consejos para quienes están buscando una carrera. Ella señala que parte de lo que eligió fue a través de sus intereses. Le gustaban ciertas cosas y eso permitió encaminar una carrera. Además, escuchó opiniones de otros. Decíamos en nuestro primer taller que es súper importante escuchar opiniones de quienes nos conocen, no para que determine nuestra elección. La elección debe ser nuestra. Pero la gente que nos conoce a veces ve cosas que nosotros no estamos viendo necesariamente en ese momento. Además, dice que comenzaron a investigar. Y qué importante es obtener información sobre la carrera que vamos a estudiar. Emily, ¿querías señalar algo más? Sí, que la verdad en cuarto medio, yo era del grupo de los Mateos de mi liceo, entonces como que yo mirando para atrás ahora, los mismos profesores o los mismos compañeros míos me inculcaban una carrera, y como que no me estaba tan enseguecida el que era eso, y no vi mi interés, entonces gracias a mi familia me pude dar cuenta qué es lo que quería. Tal vez estaba tan cegada y tan cerrada de mente en ese entonces que no veía lo que había más atrás. Y ahora, viendo para atrás, no, mi elección hasta el día de hoy haría la misma y si es posible poder especializarme después cuando salga. Muchas gracias por tu testimonio, Emily. Muchas gracias por todos esos tips, además que Emily da en su relato. Cecia, en tu caso, viajemos a cuarto medio. Algo nos comentaste. ¿En qué momento, qué querías estudiar? Ya algo nos dijiste. ¿Y en qué momento dijiste es terapia ocupacional? ¿Cuáles fueron tus estrategias para llegar a esa decisión? Ya, como le había contado, yo quería ingeniería civil en construcción. Bueno, como a grandes rasgos, mi papá también es constructor, entonces está siempre en esa área moviéndose en empresas. De hecho, mi papá fue el que me aconsejaba no estudiar eso. Ya, para contextualizar, cuando yo estaba en tercero o cuarto medio fue hace aproximadamente 10 años atrás. No soy tan vieja, pero, pero igual, como dice Deyanira, me pesa un poquitito los años. Y en ese tiempo había muy pocas ingenieras mujeres. Mi papá veía la realidad y me conocía, sabía cómo era mi personalidad, que era más del tipo más empático, más pasivo. Entonces me decía, en construcción a las mujeres no las toman en cuenta y pasan por encima de ellas. Entonces una de las cualidades que tiene que tener un ingeniero, en general hombre o mujer, es que sea como de una personalidad más fuerte, ¿ya? Para hacerle peso. Y sobre todo por el estigma del género en ese tiempo era mucho mayor. Entonces me aconsejaba que viera bien la carrera, era una buena carrera, pero como él me conocía, me aconsejaba que idealmente no. Y yo era un poquito porfiada, entonces yo quería ingeniería civil, quería ingeniería civil. Como dice Emily, también a mí me iba muy bien en matemáticas, química y física. Y en biología y en lo más que tenga que ver con literatura, lenguaje y todo el ámbito más humanista, no me iba mal, pero tampoco me iba bien, ¿ya? Entonces, yo ya sabía dónde iba según mis calificaciones. Y mi prima siempre me decía que tenía esa capacidad de empática, de empatía, de enseñar, ayudar a los demás. Y ella era enfermera, entonces me decía, estudia enfermería, y yo no quería enfermería. Y de repente cuando escuchó terapia ocupacional, lo averiguó, me la presentó y me quedó el bichito. Y eso fue 3 meses antes de dar la PSU. Y yo creo que lo que me hizo el clic fue en ese tiempo la Teletón, de estar viendo la Teletón, ver lo que hacía el terapeuta ocupacional y después de eso averiguar, yo creo que fue lo que hizo el cambio y como dijeron, los consejos que dan los demás que te conocen son importantes. Sí, porque ellos te han visto desde que naciste, cómo va tu crecimiento y saben cómo tú te puedes desempeñar en cierta área. Si bien en mi caso en ningún momento recibí, o en realidad nunca en mi vida he recibido presión de mis papás de que ellos me hayan dicho qué estudiar y qué no. Siempre fue como en el ánimo de consejo, así que no puedo decir que me sentí presionada a cambiar de carrera en ningún momento. Pero sí fue súper importante de que ellos me hicieran ver de cómo yo era desde mi personalidad para elegir mi carrera y puedo decir que me vino como anillo al dedo, porque en realidad
no puedo decir que ha sido fácil el proceso de la universidad, pero fue un proceso de aprendizaje que fue junto conmigo. Primer año, todo lo que era biología, anatomía, me fue bastante complejo. Lo bueno es que tenía memoria casi fotográfica, entonces anatomía no me fue tan mal, pero nivelarlo me fue un poquito complejo, pero no imposible. Y en segundo año ya le agarré el ritmo, y sobre todo porque mi carrera tiene harto también de psicología y psiquiatría, y el área dentro de la salud que es bastante humanista, que también me costó bastante asimilar, siendo que en primer año yo ponía respuestas concretas, donde estaba acostumbrada a lo matemático, era así y nada más, cuando el profe me retaba y me decía, no, tú tienes que explayarte, entonces fue todo un proceso de aprendizaje, pero como les digo, no es imposible de aprender o asimilar, sino que uno tiene, yo creo que aquí lo más importante es conocerse a uno mismo. Dentro de todas las opciones, como tus capacidades como personas, más allá de la razón y la lógica, que también es un punto favorable, pero como tú como persona te ves, si puedes trabajar con más personas, las puedes entender, puedes empatizar, puedes soportar, que también, digámoslo, en salud, el tema de soportar a las personas igual es un tema, porque estamos escuchando todo el día problemas, 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 y tenemos que ser capaces de empatizar con esas personas, ayudarlas a dar soluciones, cuando muchas veces son problemas bastante complejos. Muchas gracias, Cecia, que propone dos cosas que yo no quiero dejar pasar. La primera, la importancia de conocernos a nosotros mismos, de imaginarnos en el futuro en una carrera, de una u otra forma proyectar esa posibilidad. Y la segunda, que no es menos cierta, pero siempre es bueno de recordar, las carreras no tienen género. Yo sé que el peso social es muy fuerte y está en los hombros, y está en la tele, y está en la publicidad, y está en el discurso que escuchamos, pero ni los colores, ni las carreras tienen género. Han pasado los años, dice Cecia, estamos contentos de que haya ese cambio generacional. Espero que quienes me estén escuchando digan, obvio que no tienen género, ¿por qué hacen esa salvedad? Pero creo que siempre es bueno recordarlo, no vaya a ser que por ahí aún tengamos la idea de que hay ciertas carreras para hombres, ciertas carreras para mujeres. La invitación es a que puedan escoger idealmente libre de esos sesgos, y espero que así sea. Nicolás, en tu caso, ¿cómo fue esta experiencia de escoger medicina? Y quisiera agregar una preguntita que me hacen en el chat, la hace Valentina. Si te sentiste un poco intimidado por esto que dicen de medicina, de que es muy complejo, ¿cómo fue tu experiencia? Mira, quisiera tomarme lo último que dijiste también con respecto al balance que hay entre hombres y mujeres en las carreras. En medicina se ha ido observando un quiebre en la tendencia que había anteriormente, que casi siempre eran full hombres. Hoy en día hay más mujeres estudiando medicina en las aulas de los estudiantes de primer año, así que es un gran avance. Y en cuanto a la pregunta, la verdad es que no, porque medicina, al igual que otras áreas de la salud, en los primeros años uno tiene muchas asignaturas que se alejan un poco de las cosas que parecen más desafiantes de la profesión, como ver pacientes, reanimar. No entra a la universidad y se va full inmediatamente a lo que es asistencial. Hay muchas clases teóricas o mucho componente teórico y de ciencias básicas al principio, entonces eso te da tiempo de ir adaptándote a qué es lo que viene, y en general la mayoría de casas de estudios tienen programas que son bien incrementales en cómo tú te vas aproximando al paciente, no es que llegues inmediatamente y veas pacientes el primer día. Entonces da tiempo a que uno se vaya adaptando a eso. Lo que sí, también yo trayéndome hacia 10 años atrás también, también hace como 10 años que vi la PSU, me acuerdo que tampoco sabía qué es lo que quería estudiar, como había dicho antes, y precisamente esta gradualidad en la universidad me dio tiempo de ir viendo si me gustaba o no. Hay mucha gente que al principio en las carreras de la salud se siente un poco decepcionada por esto, porque hay una cierta frustración entre lo que te muestra la serie de televisión, que a todo esto hay montones de series que idealizan o le ponen mucho romanticismo a lo que es estudiar una carrera del área de la salud. Pareciera que los profesionales en esas series hacen de todo, se dedican a resolver todos los casos, van a la casa de los pacientes y obtienen la muestra para después llevarla al laboratorio, o sea, hacen absolutamente lo que se puede imaginar con tal de resolver el caso, y esa no es la realidad. O sea, hay una gran discrepancia entre lo que uno tiene como expectativa y después lo que se enfrenta al momento de entrar a la universidad.
y se va resolviendo, yo creo, en la medida que vas indagando en cuál va a ser tu plan de futuro o qué posibilidades te ofrece la carrera después. Yo creo que también tomándome lo que habías dicho, la mayoría de las profesiones son versátiles y va a estar del lado de uno definir de qué manera usa los elementos que te aportó la profesión para poder ejercerlo en base a un sueño que siempre tuviste. O sea, no necesariamente estudiar algo que quizás no te tiene completamente convencido va a significar que vas a renunciar al otro sueño. Puedes complementarlo de alguna forma. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho cuando estaba en el colegio la idea de ser profesor, y entrar a medicina parecía ser renunciar a ser profesor, pero en realidad no es así, porque si sales de médico perfectamente puedes hacer clases en universidades y dedicarte a ser profesor. O si estudias derecho y siempre te gustó el área de la salud, después también hay muchos abogados que se dedican al área de salud o a la medicina forense. Comparten con los médicos en muchas áreas de ejercicio profesional. Por lo tanto, puedes guiar tu profesión en la dirección que más te acomode o en el área que más te guste. No están encasilladas en solamente un espacio, solamente una temática. Uno también puede ir jugando con eso. Entonces, yo creo que las preguntas que uno debiera tratar de enfrentar cuando está indeciso, por ejemplo, estaba leyendo el chat que había alguien que no sabía si quería estudiar enfermería o arsenalero, ¿no es cierto? Estaba en esa disyuntiva. Una vez se tiene que empezar a hacer preguntas de, me gusta, por ejemplo, enfrentarme a un trabajo donde voy a estar sometido a adrenalina, me gusta reaccionar en base a situaciones de estrés y resolverlas rápidamente porque eso después me genera un bienestar de haberlo resuelto, o prefiero más bien un trabajo que es de gestión, o es un trabajo más en oficina, o me gustan los procedimientos. Entonces, según esos intereses de lo que tenga más o menos, poder ir guiando un poco hacia dónde uno puede ir optando. Por ejemplo, enfermería, que lo habían planteado ahí como una opción, tiene mucho de ese gran espectro de áreas en las cuales se puede desarrollar. Las enfermeras pueden estar en pabellón, preparando pacientes, haciendo procedimientos, en el fondo con la clínica de mayor complejidad, preparando soluciones, preparando bombas de infusión, o sea, en un ambiente de mucho estrés y de mucha asistencia, de mucha clínica, hasta ser gestoras dentro del hospital y estar dedicadas más que nada, incluso sin ver pacientes, pueden estar en una oficina durante su horario de lunes a viernes, organizando las camas del hospital, viendo lo que es gestión de camas, los recursos del hospital. O sea, ahí hay una clara muestra de cómo en la mayoría de las profesiones se dan rangos de ejercicios que van desde el contacto full con los pacientes a no tener nada de contacto con los pacientes. En medicina también pasa lo mismo. Uno puede estudiar una carrera de 7 años, después especializarse en algo que te lleve hacia donde tú sientes que te sientes más cómodo, que te gusta más, pero tiene todo ese aspecto de cosas, que también había una pregunta ahí de si habían áreas de la medicina que son más desconocidas que las que siempre se mencionan. Y sí, hay montones, hay medicina nuclear, por ejemplo, hay medicina genética, que son especialidades de inmunología, alergología, o sea, dedicarse a estudiar alergias, que en realidad cuando yo entré a la carrera fue como, eso existe, y no tenía idea, y en realidad existe, y se están abriendo incluso nuevas especialidades todo el tiempo. Si te gusta el área nutricional también, hay especialidad en nutrición y puedes ser nutriólogo dentro de lo que es la atención a pacientes, optimizando lo que son los manejos de nutrición en los hospitales o en otras áreas, o incluso puedes ser investigador y ni siquiera dedicarte a ver pacientes. Puede ser una especialidad donde veas muestras de biopsia y estés en un laboratorio la mayor parte del tiempo. Puedes trabajar como laboratorista, que también es una especialidad médica, y estás en el hospital recibiendo las muestras de sangre del hospital y estás procesándolas durante el día y las estás informando y estás manteniendo las máquinas, no tienes ningún contacto, por decirlo así, directo con los pacientes. Entonces hay mucha versatilidad y creo que eso aplica a casi todas las profesiones. Va a depender más de lo que ustedes quieran hacer de su profesión a futuro, el cómo puedan ir guiándola para que en el fondo se transforme en lo que a ustedes les gusta hacer en el día a día. No significa elegir algo que
me encasillé en estar, por ejemplo, medicina en un pabellón viendo pacientes. No significa elegir enfermería que no voy a poder tener en lo absoluto un espacio para trabajar con más calma o voy a tener que hacer turnos toda la vida. No, hay muchas opciones dentro de la profesión que no tienen turnos, que no ven pacientes, que se dedican a la investigación o que abordan en el fondo el mismo conocimiento y aportan al equipo de salud, pero desde una perspectiva que es más desconocida. Quizás lo que sí es determinante en medicina en particular es el saber ejercer un rol de líder. Eso sí es importante, porque en el equipo de salud, en general, los médicos somos los que lideramos el equipo de salud y trabajamos en conjunto al resto de las profesiones de la salud, pero tenemos que tener un cierto liderazgo en el equipo porque la mayor parte de la toma de decisiones pasa por nosotros. Entonces, también ahí hay un aspecto importante a definir. Si a mí me gusta ser alguien que toma decisiones y lidera el equipo, o me gusta participar del equipo, sin que eso signifique ser menos en el equipo, de hecho todo lo contrario, porque una decisión que no se ejecute no tiene ni un sentido. Entonces me gusta más ejecutar o me gusta más bien liderar y tomar decisiones y enfrentarme al desafío y resolverlo yo. También son disyuntivas que es importante ir planteándoselas para también definir si es que en realidad medicina es lo que quiero o bien puedo trabajar y aportar desde otra rama de las carreras de la salud. Eso Muchas gracias, Nicolás, muchas gracias y muchas gracias por esta respuesta que nos permite ver y es muy claro, Nicolás, al señalar que cada carrera tiene distintas áreas y que de repente está este estereotipo, esta idea, este imaginario de que todos los médicos hacen lo mismo, todas las nutricionistas y los nutricionistas hacen lo mismo, que los estudiantes de medicina y los estudiantes de medicina están todos en las mismas condiciones y bien dice Nicolás que podemos, una vez egresados, tomar distintos caminos en cada área. Qué interesante cuando él nos dice, por ejemplo, que nuestras profesiones son enseñables. Creo, sin quizás ser falaz, que todas las profesiones las podemos enseñar. No renunciamos a la posibilidad de enseñar cuando optamos por una carrera distinta a pedagogía. También señala, y me gusta mucho cuando dice que la gestión también está en distintas carreras, qué importante igual, y qué necesario saber que no vamos a hacer eso que nos dice de repente el afiche publicitario, que es un error en el que caemos muchos, que a veces podemos ver la propaganda, podemos ver el afiche y ahí está como un poco este estereotipo entre ideal y estereotipo de la carrera. Por eso nos gusta que puedan escuchar profesionales, porque queremos que sepan de qué tratan las carreras desde la experiencia de personas que las han estudiado y las han vivido. Otra cosa que Nicolás señala es que de repente las series nos idealizan un poco las carreras y nos dan estas expectativas tan amplias por ahí. Series de medicina, series de pedagogía, series de ciencias nos hacen crear una imaginación de lo que pueden ser las carreras. Y en ese punto de las expectativas yo me quisiera quedar, porque la siguiente pregunta va algo similar a esto del meme de expectativa versus realidad. Yo quisiera que me comentaran cómo ha sido su experiencia, expectativa versus realidad, de estudiar y o trabajar en el área en el que se desempeñan. Emily, por favor, expectativa versus realidad. Bueno, de primera, cuando entré a la universidad, pensaba que iba a ser como full consulta, full toma de pliegue, full toma de kilogramos, todo, y no era nada de eso. El primer año fue mucho de orientación a lo que yo me puedo dedicar después de egresar. Hay muchas áreas de la nutrición, de verdad, que hasta yo quedé impresionada. Y lo primero que cuando entré a la U era mucho saber tipos de alimentos, qué trae el alimento y mucha bioquímica. De verdad que nutrición es pura bioquímica. Bioquímica, química, después se van a topar si alguien quiere estudiar biotecnología, cómo crear alimentos. Y también lo que me topé, mucha cocina y mucha sanitización. El nutricionista se desempeña mucho en la área de cocina, en la sanitización, de que los productos estén bien, rechazo de alimentos en los casinos, el lavado de manos, cómo debe ser un correcto lavado de manos, cómo tiene que ser un buen correcto de sanitización de mesones, cómo tiene que ir el instrumental de cocina. Y la verdad que para mí el versus expectativa versus realidad, la realidad fue
mucho más de mi expectativa. De expectativa tenía como algo súper básico, algo como muy fácil, más fácil. Y la realidad que a la que entré era mucho más difícil, era mucho más complicada, era mucha memoria, mucho trabajo todos los días. Y el de a poco, ya que voy en tercer año, aprenderse todo. Literalmente cuando uno ya llega a tercero y ya comienza a ver pacientes, yo del año pasado ya comencé a ver mis primeros pacientes como en pseudo prácticas o preprácticas que se puede decir, y de verdad que el trato hacia la persona y recordar todo lo que viene desde el primer año, o que me digan, ya, yo como esto, y tener eso en la mente de que ya, este alimento tiene esto, el otro tiene este, y cuántos gramos, ya, tanto. Entonces, de verdad que esa expectativa de esa realidad fue mucho más compleja de la que pensaba. Muchas gracias, Emily. Se relaciona un poco con lo que decíamos, de repente nos imaginamos una carrera, y es importante lo que dice Emily para quienes estén interesados en nutrición y dietética, por ahí poder revisar quizás la malla de la carrera o hablar con profesionales. A veces la malla tiene conceptos que no necesariamente entendemos, pero qué útil es cuando escuchamos a Emily y nos damos cuenta cómo fueron sus primeros años de estudio, que quizás difieren un poco de lo que nos podemos imaginar de repente en nutrición y dietética. Cecia, en tu caso, expectativa versus realidad al ser terapeuta ocupacional, estudiando y ejerciendo. Uy, es complicado, porque al ser terapia ocupacional, entre comillas, desconocido, también es un mundo como nuevo, por así decirlo. Entonces tampoco hay como una expectativa concreta en general y es bastante amplio. Pero yo creo que una de las cosas que, bueno, que igual reafirmo de Emily, y yo creo que pasa en todas las carreras, de que uno saliendo egresa siendo profesional o técnico de cualquier área, uno siempre va a seguir estudiando. ¿Ya? Eso es súper importante. No por salir de la universidad significa que uno lo sabe todo. De hecho, al salir, sale, en el caso de nosotros, yo creo que de los médicos aún más, muchas patologías nuevas, muchas actualizaciones, todos los años van cambiando ciertos protocolos, entonces tenemos que estar constantemente estudiando, que es lo que enriquece también el quehacer. Y una de las cosas más complejas, al menos de terapia ocupacional, en general de todas las áreas, que nosotros tenemos que ver con el área de inclusión, que escapa de como mi poder, por así decirlo, porque tengo que trabajar con más personas, con la comunidad. Entonces, uno tiene que hacer el mayor esfuerzo, pero el otro esfuerzo también lo tiene que hacer la comunidad. Entonces, ese trabajo en conjunto es bastante complejo, pero de verdad es muy enriquecedor. Por ejemplo, yo creo que se ve poco, bastante poco aún, y en eso estamos trabajando en general todos los terapeutas, pero si ustedes van a un banco, si ustedes van, no sé, o ven una construcción, difícilmente van a ver una persona en silla de ruedas siendo ingeniero, una persona con discapacidad visual siendo gerente, o incluso estando ahí sentado atendiendo a las personas, porque todavía no estamos acostumbrados a la inclusión. Ya hablamos muchas veces de la inclusión social, ya en temas de género, pero la discapacidad es como que algo que todavía la tenemos ahí como, ya sí, pero todavía no, empecemos con esto otro. ¿Ya? Y somos muy pocos profesionales que estamos dedicados a esa área, entonces desde la política pública ha sido una lucha constante que hemos intentado hacer. En el caso mío, San Ignacio es un pueblo chico, ya que está en una zona rural, y es aún más complejo porque todavía tienen esta perspectiva de que la discapacidad casi es como un castigo de Dios. Me pasa que me llegan pacientes y dentro hay un paciente con el kinesiólogo atendiéndose y me pregunta, ¿qué le pasó a él? Te apuesto que la señora le hizo un mal. Entonces todavía tenemos esa perspectiva de la discapacidad ya en la que hay marginación. Entonces, esa es la lucha constante de nosotros. Rehabilitación física, nosotros la podemos hacer, la podemos, entre comillas, por así decirlo, controlar porque sabemos los parámetros que esperar. Pero en cuanto hablamos de la sociedad, es mucho más complejo una red que tenemos que trabajar tanto con las creencias, con la educación, con el crecimiento del área. Por ejemplo, yo estudié en Concepción
si bien es un área que está mucho más sensibilizado en cuanto a la discapacidad, falta mucho por aún, pero está mucho más avanzado que Chillán y que San Ignacio. Entonces, es un, ¿cómo lo podría decir? Es un reto, ¿ya? Esa es la palabra. Es un reto que tenemos que trabajar todos nosotros, tanto el terapeuta ocupacional de salud mental, el que trabaja en psicosocial, que trabaja en la cárcel, que también son áreas, que trabaja en Sename, ya que tenemos que trabajar con toda la comunidad. Es un reto para cada uno de nosotros y eso, como les digo, no es que se aprenda de un día para otro, sino que uno tiene que contextualizarse culturalmente, conocer a las personas donde uno está trabajando y trabajar también muy potente desde la política pública. Muchas gracias, Cecia, por tu respuesta. ¿Qué rescato de ella? Un poco de modo de síntesis, todo lo que dijo Cecia es muy importante, pero qué interesante, porque de repente imaginamos que son los y las trabajadoras sociales quienes se relacionan con la comunidad, y no es así, al menos según la respuesta de Cecia y según lo que yo logro obtener de ella. La salud se relaciona con la comunidad. Piensa en el cambio de la lógica hacia los CEFAM, en poder trabajar con comunidades, en poder trabajar con familias, en poder trabajar en prevención. Entonces, de repente nos quedamos con la idea de que es la trabajadora o el trabajador social quien se relaciona con la comunidad, quizás el psicólogo, y no necesariamente el terapeuta ocupacional. Y qué importante la respuesta de Cecia, donde nos dice que efectivamente es parte del trabajo, y quizás es parte del trabajo que a ella le ha parecido más complejo. Nicolás, dime. De hecho, por supuesto, nosotros acá en la municipalidad tenemos una mesa de discapacidad a grandes rasgos, porque esto, como les digo, es imposible que lo haga solo una persona, pero ahí está la trabajadora social del CESPAM, la trabajadora social de la municipalidad, profesores de colegios que tienen integración, tenemos también psicólogos, entonces trabajamos a nivel comunal con los diferentes profesionales para trabajar el área de la estigma y desde la inclusión. Somos uno de las áreas que tenemos alguna perspectiva que al trabajar en conjunto hacemos un cambio. Eso es súper importante aclarar. No tenemos una varita mágica, sino que tenemos que trabajar en conjunto con las diferentes profesiones, las diferentes perspectivas para crear una comunidad mejor. Muchas gracias, Cecia. Nicolás, ¿y en tu caso, expectativa versus realidad? Gracias. Mira, a mí me pasa un poco que sentí al salir y empezar a ejercer que la realidad siempre supera a la ficción. Me pasó en muchos sentidos, en muchas instancias, llegar a notar cómo es lo mismo que mencionábamos antes, la idealización de la medicina y del ejercicio profesional. Luego pasaba cada cosa cuando había que resolver un caso en específico. No sé, estaba suelta la manguerita y por eso no llegaba el flujo de oxígeno, cosas que obviamente en el show televisivo no van a pasar. En ese sentido, es siempre desafiante enfrentarse como profesional de la salud porque hay muchas variables a considerar. Una persona es tremendamente complejo enfrentarla en el sentido de tratar de ayudarla, porque tenemos un componente psicológico, un componente físico, familiar, y ahora está el concepto de la medicina biopsicosocial, tratando de incorporar todas esas variables, porque realmente es muy complejo y se requiere de un equipo multidisciplinario, y cuando entras a trabajar en área de salud, y ahora ya está mucho más acentuado el término y mucho más aceptado en las nuevas generaciones de médicos también, el concepto de un equipo multidisciplinario, donde precisamente emerge el equipo de salud en su esplendor y se manifiesta muy bien, por ejemplo, en las unidades de pacientes recuperados de paro cardiorrespiratorio que después se rehabilitan, o los pacientes que tuvieron accidentes cerebrovasculares y después se rehabilitan. Cómo viene el rol del asistente social, cómo viene el rol del terapeuta ocupacional, y en realidad vamos viendo y vamos notando que somos un equipo de trabajo. Es un componente importante en el trabajo en salud, el poder trabajar en equipo. Alguien que tiene dificultad para trabajar en equipo se pudiera sentir incómodo en algunas áreas de desarrollo de la profesión, aun cuando va a tener espacio igual en otras donde no es necesario trabajar tanto en equipo. Y tratando de también complementar con la expectativa versus realidad, es aprender a lidiar con la frustración de que no siempre se gana, de que muchas veces los pacientes no van a andar bien, aunque uno crea que está haciendo todo lo que tiene que hacer,
que está usando las últimas terapias o que está haciendo todo el manejo como corresponde, a veces los pacientes no van a progresar de la mejor forma. Hay que también en el área de salud aprender a lidiar con el concepto de precisamente la carga emocional, que significa el ver a otras personas en un estado de vulnerabilidad, en un estado de fragilidad, y eso puede ser para algunas personas un poco más complejo de sobrellevar. Hay que aprender a sacarse un poco. Nosotros en el área de la salud, ustedes se han dado cuenta en el hospital, las nutricionistas andan con su color morado, los terapeutas están, si no me equivoco, con un color medio celeste o medio verde, agua, también de negro, los médicos con sus delantales, todos tenemos un color, las matronas con color rojo, etcétera. Y vamos aprendiendo en el día a día a tratar de sacarnos ese traje mentalmente y dejarlo en nuestro lugar de trabajo para irnos a la casa sin los problemas que vimos en el centro de salud. Porque si no se vuelve muy difícil llevar adelante el ejercicio profesional y es muy extenuante. Es algo que hemos visto mucho ahora, por ejemplo, en el contexto de la pandemia. Ya llevamos muchos meses de pandemia y el equipo de salud también se va agotando física y mentalmente. Y hay muchas personas que pueden tener legítimamente problemas de salud mental. Y es algo que es muy frecuente en el equipo de salud. No es raro, si es que alguno de ustedes se va a dedicar al área de salud, que en algún momento sientan que no es para ustedes, que es muy duro, que es muy difícil, que es muy fuerte ver o hacer o participar de tal procedimiento. Por ejemplo, ir a constatar el fallecimiento de alguien para una persona es un momento, digamos, complejo, no necesariamente se asume con naturalidad, es algo que a uno le parece antinatural, ir a ver a alguien que falleció o participar en una reanimación o qué sé yo, estar inmerso en un ambiente de mucho estrés. Y en general el área de salud, en sus distintos componentes, tiene mucha carga de estrés, porque el equipo de salud está sometido a una carga asistencial muy grande, que ocurre tanto a nivel de atención primaria, como en centros de mayor complejidad, o en el área hospitalaria, en pabellones. A mí me toca vivirlo en el día a día. Estamos enfrentados a un escenario de mucha exigencia horaria, de mucha exigencia en lo emocional también. Y es legítimo en algún momento sentirse superado, sentir que no es para uno. Yo cuando lo conversaba con los que ahora son mis colegas, creo que todos en un momento de la carrera dijimos, no, yo ya no quiero más, esto me hace mal, no estoy contento, no era lo que yo creía. A todos nos pasó y era realmente un poco sorprendente cuando lo conversamos, porque nunca lo habíamos planteado durante la carrera, o uno lo planteaba con sus amigos, pero tiene un poco que ver con toda esta exigencia emocional que hay en relación a las carreras de la salud en general. Y así como hay mucha frustración y mucha dificultad, también hay mucha satisfacción en los momentos en que las cosas sí salen bien. Y esa es como la otra cara de la moneda, cuando tienes casos difíciles que finalmente logras resolver, o sientes que una persona que está de alguna manera con los manejos que pudieran haber existido antes, destinada a una muy mala calidad de vida, con la terapia ocupacional, por ejemplo, a rehabilitarla, a reintegrarla en su medio, con el ejercicio de la medicina, un infarto o incluso un trasplante después, devolverle a alguien la funcionalidad y su vida en un rango un poco más normal, o incluso recuperando completamente la normalidad. Eso es súper satisfactorio y tiene mucho de ese componente también. La mayoría de las veces, afortunadamente, los pacientes suelen ir bien, unos mejor que otros, pero hay que considerar estos momentos en los que uno va a estar sometido a más estrés y a más dificultad. Y en cuanto a las preguntas que estaban haciendo algunos de los chicos, que había notado una, Josefina creo que preguntó algo sobre si es que uno en las carreras de la salud se apartaba mucho de lo social. Social. Sí, probablemente sí, ocurre bastante, y durante el ejercicio profesional también. A mí, por ejemplo, me ha tocado varias veces estar de turno en Navidad o estar de turno en Año Nuevo, que son momentos en los que uno dice, pucha, quisiera estar con mi familia,
pero también me ha pasado que uno vive esos momentos desde otra perspectiva y es muy enriquecedor también. Uno no renuncia plenamente a disfrutar esa etapa. En los hospitales uno igual comparte con sus colegas y se genera un ambiente mucho más familiar que quizás no existe en otros tipos de profesión. Y no siempre va a pasar, y no necesariamente va a pasar si es que eliges una profesión o un área dentro de tu profesión que no tenga muchos turnos. Y también habían preguntado de la persona que le daba miedo la sangre. A mí no me da miedo la sangre, nunca me dio miedo la sangre, pero conocí a muchos colegas que sí les dio mucho miedo en un momento, incluso unos compañeros que se desmayaban en el pabellón y tenían mucha reacción al hacer un procedimiento. A mí al contrario, como que me gustaba eso, por eso me fui por anestesia. Pero era totalmente sobrellevable, o sea, no pasó nada, se entendía que era una dificultad de la persona o que no era algo que pudiera mediar y se puede salir de la carrera pese a esa dificultad, sí teniéndola en cuenta en el fondo, pero se puede seguir. Y lo otro que quería mencionar era, como para terminar, sobre tecnología médica que alguien preguntó. Yo no me he desarrollado en esa área porque la conozco a partir de las rotaciones que tuve en la universidad donde conocía a tecnólogos médicos. Me parece una opción súper interesante, es muy versátil también. Los tecnólogos médicos se dedican a imágenes, se dedican desde espirometría, respiratorio, prácticamente ven todos los sistemas corporales. Es compleja, es bastante difícil en lo teórico porque tienen que saber mucho de cosas técnicas y es una profesión que tiene un contacto un poco más lejano con los pacientes. Hay contacto con los pacientes, pero no es una relación de tratancia o de seguimiento tan estricto. Es más bien en el procedimiento y el saber cómo funciona para obtener una imagen de rayos X, cómo funciona la máquina, cómo se opera un resonador magnético, cómo se obtiene una muestra de patología, cómo se hace una impedanciometría o cómo se hacen distintos procedimientos. Ellos van a estar involucrados en el procedimiento, más que nada. Y después de eso se desvinculan un poco del paciente o bien en las siguientes veces que le toque someterse al procedimiento. Pero es básicamente saber mucho de tecnología, de ahí el nombre, y saber aplicar a los conocimientos fisiológicos, interpretar exámenes, es bastante interesante, tiene, yo creo, mucho campo y es bastante complejo en lo teórico. Y en ese sentido hay carreras del área de la salud que tienen una proyección a futuro que también es importante mencionar. La población cada vez se envejece más y, por ejemplo, los terapeutas ocupacionales son un área con mucho déficit en atención en distintas áreas del sistema de salud, porque tenemos una población cada vez más anciana, con más comorbilidades, que tiene más eventos cardiovasculares, que tiene más caídas, una progresión más dificultosa al momento de rehabilitarse, y eso hace que el área de la salud siempre tenga una llegada en distintas esferas, desde cómo nutrir a esa persona con el conocimiento nutricional, a cómo rehabilitarla. O sea, son sectores del conocimiento que yo creo que se van abriendo campo y que es interesante saber cuál es la oferta laboral que pudieran tener a futuro, que también es un concepto que hay que tratar de incorporar a las variables al momento de decidir. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias también por estar atento del chat. Yo, con base en algunas cositas que viene en el chat, quisiera salirme un poco del rol de mediadora, tomar el rol de psicóloga. Yo soy psicóloga educacional, me he especializado mucho más en las áreas del proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, en la universidad también tuve algunos ramos sobre otros tipos de psicología. Cuando tenemos algún miedo, cualquiera que este sea, este puede tener distintas formas de expresarse. Por lo general, vamos a decir que si este miedo no altera nuestro funcionamiento diario, es algo que quizás podemos enfrentar con nuestros propios recursos. Siempre es bueno consultar. Si a mí algo me hace ruido, si yo digo a mí esto me complica harto, siempre es bueno consultar, no perdemos nada. Pero ¿cuándo es necesario consultar? Cuando ese temor o esa complicación no me está dejando hacer mis actividades diarias. Entonces yo desconozco hasta dónde quizás algunos miedos pueden afectarnos, pero lo que sí es una muy buena recomendación es que si ese temor o ese miedo afecta mi día cotidiano, afecta alguna actividad, es muy buena idea consultar con un profesional, quizás de las áreas más de la salud mental.
algo que es súper importante para quienes trabajamos en salud. Está el mito que quienes trabajamos en salud debemos ser completamente sanos. Si tenemos algo que nos hace ruido, consultar es una posibilidad, tanto en temas de salud física como en aspectos quizás de salud mental. De repente por ahí está el mito en psicología de que no puedes tener depresión si eres psicólogo. Por favor, es un mito, es súper importante consultar, pero ¿qué diría yo? Que sobre todo cuando ese temor, sea cual sea, afecta a nuestra vida cotidiana, ese es un súper buen indicador para decir, oh, quizá voy a pedir ayuda que exceda a la ayuda de mis amigos, quizás una ayuda un poquito más profesional. No quería dejar pasar ese paréntesis con base en algunas cositas que pude ver en el chat también, que me parecen súper legítimas, y yo agradezco tanto a nuestros estudiantes que sean tan interactivos a través del chat, están súper atentos, y nuestros invitados han estado atentos también. ¿Qué quisiera señalar? Nos acercamos a nuestra última pregunta, y ahora quisiera dejar el chat abierto para que nuestros estudiantes den los agradecimientos a nuestros invitados, y a nuestros invitados hacerles la última pregunta. Y es decirles qué les sugerirían ustedes a nuestros estudiantes, a quienes nos están escuchando en este proceso. Emily. Bueno, más que nada es averiguar qué hay más allá y nunca quedarse y nunca encerrarse a solo una carrera. Y muchas veces, bueno, en mi tiempo hace 3 años, era muy importante el número, el puntaje. ¿Cuánto puntaje saqué? Creo que eso fue uno de los grandes temores que tuve cuando me tocaba elegir una carrera, y ese número no te define. Tampoco te define cuánto uno va a ganar ejerciendo, sino que define en cuánto amor uno le dé a la profesión, en cuánto amor y cuánta dedicación uno le entregue a lo que uno va a elegir. Porque muchas veces se estigmatiza, y muchas veces me pasó hasta a mí en la universidad, que a nutrición lo veían como una carrera fácil o una carrera no tan importante. Como que la otra sí y nutrición no. O como, pero si es súper fácil, o mucha gente estigmatiza algunas carreras. Pero creo que lo mejor, estando dentro de cualquier carrera, que uno sienta que haga lo mejor por ella. Ser la mejor dentro de lo que uno haga, y más que nada tener el amor hacia la carrera. Personalmente yo le tengo mucho amor a mi carrera, he aprendido a valorarla, a valorar qué es lo que hace un nutricionista en el área de deporte, en el área de pediatría, en el área de adultos, en los casinos, qué importante es, y no quedarse con esas opiniones de otra gente. Yo a lo que me quiero dedicar es un área que es muy desconocida de la nutrición, pero ahora está como saliendo, en la neonatología. Dedicarme a la neo en nutrición o en cáncer. Entonces, no estigmaticen la carrera que vayan a elegir, ni por el dinero, ni por un puntaje. El puntaje no lo hace todo. Y atrévanse a preguntar y a averiguar cuántas carreras hay, o hasta si quieren, tal vez si no tienen bien decidido, a darse un año. No es el tiempo, que si lo quieres dar en 2 años, en 1 año, no importa. Lo importante es que lo hagas. Si tú quieres hacerlo, que lo hagas. Uno puede tener 30 años y puede entrar a estudiar. ¿Y qué tiene? Si uno quiere, puede. Y eso sería mi consejo. Muchas, muchas gracias, Emily, por tu palabra, y yo estoy segura que nuestros estudiantes las agradecen también. Cecia, en tu caso, ¿qué sugerirías a nuestros estudiantes? Ya, me gustaría como igual abarcar un poquito el tema de terapia ocupacional antes de explayarme lo otro, que como nosotros trabajamos en la ocupación, tenemos varios puntos de ocupación en los cuales trabajamos. Tenemos actividades de la vida diaria, que son las que uno hace para cuidarse a sí mismo, que nosotros las hacemos de manera inmediata porque ya las aprendimos cuando niño, por ejemplo, comer, bañarse, lavarse los dientes, movilizarse, caminar, que uno no lo piensa cuando lo va a hacer. Las instrumentales que tienen que ver con la relación con un otro, por ejemplo, comprar, tomar un autobús, llamar por teléfono. Tenemos el juego, que es una de las ocupaciones más importantes en el caso de los niños. Todos los que trabajan en el área más infantil tienen esta herramienta para trabajar de 0 a 5 o 6 años aproximadamente,
Más adelante también tenemos la ocupación de estudiar, educación, tenemos laboral, participación social, que es súper importante. Sobre todo lo vemos ahora el tema de las redes sociales, cómo participamos socialmente con nuestros amigos, en el caso de los adultos mayores, cómo ellos participan en su junta de vecinos, en sus agrupaciones, que es importante tener una red social en la cual nosotros nos podemos complementar, podemos educarnos y a la vez podemos interrelacionarnos. Así también hay otras áreas en las cuales intervenimos, si bien es como, al final es todo lo que hacemos. Terapia ocupacional es todo, es como muy difícil enfrascarlo en algo tan pequeño porque son muchas áreas. Ya desde la U te enseñan, pero son muchas áreas. Si bien yo me especializo en el área de rehabilitación física, nosotros, bueno, en realidad yo trabajo en la atención primaria de salud pública y los recursos siempre son limitados. Ya todos los años nos llegan tanta plata para poder comprar insumos que en realidad es para poder movernos en el año, pero lo bueno de trabajar en el sector público es que te da la posibilidad de postular a varios proyectos, ¿ya? Eso es súper importante y yo lo quiero enfocar no solo en la terapia ocupacional, sino que en general, si quieren estudiar ingeniería y si quieren estudiar otra carrera de la salud, etcétera, siempre te da la posibilidad para hacer proyectos para mejorar hacia la comunidad, ¿ya? Nosotros en base a esos proyectos de lineamiento que hemos enfocado a rehabilitación, hemos podido ganar proyectos de quinoterapia. Ya estamos en proceso de construcción y hemos trabajado hace 3 años atrás en una comuna aledaña que nos ha pasado también su centro de quinoterapia para trabajar con personas con discapacidad, que ha sido bastante enriquecedor. Ya es súper importante para nosotros porque en realidad el caballo, según fundamento y harta teoría que tiene a favor, nos ayuda harto, sobre todo con los pacientes que tienen problemas de movilidad en marcha, ¿ya? Y el otro proyecto que también ganamos es la construcción de una piscina temperada e inclusiva, ¿ya? Para trabajar a través de la hidroterapia. Son terapias complementarias, ¿ya? Porque están fuera de lo que nosotros uno conoce convencionalmente, pero aún así hay muchas más. Como les digo, y como también decía Emily, no enfrascarnos en lo tradicional, exacto, porque hay muchas evidencias de muchas alternativas en cualquier profesión, en cualquier área, van a haber muchas que uno tiene que empezar a buscar. Plata hay, ¿ya? Plata hay hartos proyectos regionales, uno si se pone a averiguar, si uno lo hace bien esa proyección, lo fundamenta bien, lo puedes ganar, ¿ya? Y aún así es importante la proactividad del trabajo de cada uno, del equipo de trabajo, porque como les mencionaba y también mencionaba Nicolás, es súper importante que la acción que tú hagas sea en conjunto a tu equipo, ¿ya? Exacto. Porque no es un beneficio personal, es un beneficio para la persona, y la persona no es un ser físico solamente, sino que emocional, psicológico, que tiene necesidades sociales. Entonces nos pasa a nosotros que nosotros vemos a un paciente 3 veces por semana, no es una vez al mes, sino que 3 veces por semana por 3 meses, a veces por 1 año, 2 años lo estamos viendo en pacientes más complejos. Entonces nosotros vamos viendo la progresión, conocemos su familia, conocemos cómo se siente hoy día, cómo se siente mañana, si está feliz, si está triste. Entonces, en cuanto a rehabilitación, igual es una cercanía bastante estrecha con el paciente, que uno tiene que estar ahí. Muchas gracias, Cecia. Y yo creo que el psicólogo también tiene en común. Entonces, muchas gracias por tu testimonio. Perdona, hoy creo que a mí me había dado la sensación. Ahora sí escucho bien, disculpa. Como te decía, muchas gracias por tu testimonio. Muchas gracias por esta posibilidad de ver, de repente, no sé, lo que decía Nicolás, la salud a veces no nos parece tan vinculada a la gestión, y qué importante lo que nos dice Cecia del trabajo en equipo y de la proactividad. En honor al tiempo, quisiera acercarme a Nicolás y preguntarle cuál es su sugerencia para quienes nos escuchan. Mira, yo anoté un concepto que me pareció interesante, también me lo ha enseñado la profesión en el día a día, y es la plasticidad. Aprender a ser flexible en la determinación cuando ustedes ya den su examen,
y tengan después sus puntajes, sean flexibles, analicen alternativas, vean cuál va a ser la apuesta que van a realizar, y en base a eso, después también sigan siendo flexibles cuando ya entren a su profesión, a su carrera, analicen si efectivamente es lo que esperaban, vean las posibilidades a futuro. Nada es 100%, nada es categórico. Sacarse un buen o un mal puntaje no significa que va a ser el único puntaje que van a poder alcanzar. Se puede dar la prueba de nuevo en cualquier eventualidad. Y en el fondo es básicamente el concepto de ser plástico y de saber adaptarse a la situación y de saber analizar qué es lo que tengo a mi favor con los puntajes, con las carreras, con las becas que me puedo haber gestionado o no, y saber en base a eso tomar decisiones. No necesariamente voy a aceptar la decisión. Si acierto, genial, y si no acierto, de nuevo ser más plástico cerebralmente hablando y tomar decisiones y analizar de nuevo el entorno. Creo que no es bueno encerrarse solo en las dicotomías de sí no, sino que ir analizando qué es lo que hay alrededor de eso. Y dejo abierto también mi disposición a ayudar a alguien que quiera saber algo más respecto de medicina. Está mi correo electrónico, que es mi nombre, nicolasmelis@gmail.com. Si alguien tiene dudas en particular respecto a medicina, ningún problema. Y recordar que un concepto importante en relación también al estrés, a lo que está viviendo el equipo de salud ahora, ayer era el día de la prevención del suicidio, que también tiene que ver mucho con las etapas en que estamos sometidos a mayor exigencia. Ustedes, por ejemplo, ahora en la preparación de esta prueba, de los exámenes, del estudio, qué importante es saber que hay canales para solicitar ayuda, que hay que analizar la situación sin pensar que es lo que va a determinar la vida de uno. Es una profesión, es una alternativa, no es una obligación y no es solamente uno el camino. Uno, como les dije antes, las carreras son versátiles y uno también tiene que ser versátil. Y de nuevo en eso entra el concepto de plasticidad, aprender a reconocer cuáles fueron mis fortalezas, mis debilidades, preparar en base a eso y saber después apostar en base a lo que logre conseguir. Darles las gracias en realidad a los que participaron, los que estuvieron escuchando, y a ustedes también como grupo humano, esta tarea que están realizando, que la celebro, me parece una muy buena idea y una muy buena acción el llevar adelante esta charla y el ir preparando a estos jóvenes, porque estoy seguro de que sin duda que les están aportando a no solo ser mejores en los conocimientos, sino que también ir nutriendo otras áreas del saber. Vi que hacían unos cursos de lenguaje de señas, sí. Vi que han estado haciendo un montón de otras actividades, así que los felicito. En realidad a todos ustedes y a los chiquillos que están preparando el examen, mucho ánimo, mucha fuerza, mucha dedicación y a ser plásticos. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias también por ponernos en contexto, porque efectivamente la prueba puede generarnos estrés, pero qué importante, si ese estrés nos está pasando la cuenta, si está escapando de lo que quizás creemos normal o de lo que es nuestro funcionamiento cotidiano, qué importante es solicitar ayuda. Yo agradezco mucho que Nicolás nos recuerde eso también, ponernos en contexto. Y hablando de contexto, es indudable que estamos a puertas de fiestas patrias. Preparación ética de verdad no ha quedado ausente al respecto. Estamos a puertas de fiestas patrias, pero de unas fiestas patrias muy particulares. Yo no quiero dejar pasar, no es que yo me quiera hacer la linda porque aquí hay gente de la salud, esto lo quiero decir, lo iba a decir sí o sí, son fiestas patrias diferentes. Nos acercamos al final de esta charla, el chat explota de gratitud, pero no quiero dejar pasar y recordarles la importancia, chicos y chicas, de que nos cuidemos estas fiestas patrias. Son fiestas patrias distintas, tienen toda la vida para celebrar, yo espero que así sea, pero para eso es súper importante que estas fiestas patrias tengamos las precauciones necesarias. Si puedes quedarte en casa, quédate en casa, es la invitación que yo al menos hago. Nos acercamos al final, quiero dejar la palabra abierta a nuestros invitados. Si quieren decir algo de lo que yo señalé, maravilloso. Si quieren despedirse de nuestros estudiantes, tengan el micrófono abierto para ello. Quien quiera partir. Nicolás. De acuerdo, yo reiterar las gracias, reforzar el concepto de quedarse en casa, los jóvenes, yo tuve COVID, ya me dio la infección, uno a veces no siente nada, no tienen ninguna molestia y resulta que puedes exponer a tus seres queridos, a tu familia, entonces ojo ahí, porque
hay que ser responsable no solo por uno, sino que por el entorno. Así que reforzar el concepto de quedarse en la casa, de ser responsable, de cuidarse, y mucho ánimo y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Nicolás. Si alguna de las chicas, Cecia, Emily, quisieran decir algo para despedirse. Emily, por favor. Sí, como dicen todos, quédense en casa, aprovechen a la familia, porque en algún momento la familia no va a estar, y van a tener tal vez a los amigos, van a tener momentos para disfrutar, para fiestas, como dicen los jóvenes, nosotros copete y todo, pero ahora disfruten a la familia, son momentos que no van a volver, el tiempo sigue avanzando todos los días, y a cuidarse, porque no es un contexto fácil que está pasando el país, no es un contexto fácil para ninguna persona, y ser empáticos con las personas que tal vez tienen COVID, y que ellos también llaman muy fuertemente a quedarse en casa, porque no es algo lindo, no es lindo estar encerrado, tal vez no es lindo. Yo tuve una persona muy cercana que estaba al borde de la muerte por esto, y no es un momento agradable. Así que quédense en casa, y de verdad que muchas gracias a todos por escuchar esta linda charla, y si tienen alguna duda, voy a dejar cómo me llamo en Instagram, si quieren buscarme, si quieren saber alguno de otra profesión, ahí. Así que muchas gracias, chicos, y ánimo que esto no es el fin, sigue mucho más. Muchas gracias, Emily. Ceci, ¿algunas palabras de despedida para quienes nos escuchan? Sí, me uno al sentimiento de los chiquillos. Bueno, como profesionales de la salud, instamos, por favor, cuídense harto, chiquillos. Ustedes son jóvenes, probablemente sea más leve, pero detrás de ustedes hay familias, adultos mayores ya, que son importantes que tengamos harta conciencia para el cuidado para estas fiestas. Y bueno, como ven, casi todos ya estamos en cuarentena, acá también sufriendo un poquitito, pero todo sea por un bien para los demás, para uno y para los demás. Y en cuanto a los demás, mucho éxito en cuanto a su prueba, escojan con sabiduría, según lo que ustedes deseen estudiar, lo que quieran, e infórmense harto, y como decían también mis colegas, voy a dejar ahí mi correíto, ya por si tienen algunas dudas en cuanto a mi carrera, o algunas similares del área de rehabilitación, también les podría ayudar para aclarar algunos puntos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su disposición, por dejarnos sus contactos, gracias por contarnos sus experiencias, gracias por compartir tiempo con nosotros en estos tiempos en que, aunque estamos lejanos, a través de las cámaras podemos estar un poco más cerca, y gracias por participar con nosotros en Preparación Ética. Síganos en redes sociales, si no nos siguen, también nuestros invitados, a quienes hoy nos escucharon, compártanos en redes sociales para poder llegar a más y más estudiantes en Chile, no solo con un preuniversitario gratuito, que es muy bueno, sino que también con conocimiento, conciencia y reflexión. Un placer, celebren con responsabilidad, que lo pasen muy bien, quienes tienen receso, que descansen, quienes trabajan en salud, muchas gracias, mucha fuerza y mucho ánimo, y nos estamos viendo. Que estén muy bien, un gusto para todos. Chao.